Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, depende de donde me estéis viendo. Yo soy Flor, bienvenidos al canal. Gracias a los suscriptores de siempre, bienvenido y gracias a los nuevos. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que YouTube pueda avisarte cada vez que tengamos nuevo contenido en el canal. Si no has visto la bitácora de ayer, te recomiendo que la veas, que va sobre la herida del rechazo y cómo presenta el cuerpo una persona que tiene activa esta herida. Te recomiendo que la veas más que nada porque solemos tener más de una herida activa en nosotros, aunque a simple vista solo podamos notar físicamente, por ejemplo, identificar una de ellas, pero podamos tener en segundo plano activa otra. Por eso recomiendo que veáis cada una de las heridas para poder identificar cuál sí tenéis activa y cuáles no, ¿vale? También hay una bitácora como a modo resumen y versión introductoria de cada de las bitácoras que voy a subir sobre las heridas. Te invito a que la veas. Muy bien, ¿qué actitudes presenta una persona que tiene la herida de abandono? ¿Cómo se programa esa herida? Pues esa herida la va a programar una persona que ha vivido una sensación de falta de apoyo, de frialdad de cariño o incluso un cariño, ¿cómo decir?, diferente al que esperaba de su progenitor del sexo opuesto cuando tenía 1 año o hasta incluso los 3 años, es decir, desde el periodo de 1 a 3 años, ese niño o esa niña pudo haber sentido que si eres una mujer, pues que su padre, o si eres un hombre, que su madre no le dio apoyo, no le dio el cariño que esperaba o incluso tuvo un cariño muy frío por la parte de su padre o de su madre. ¿Cuál es el miedo más grande que tiene una persona que presenta esta herida? Pues es el miedo a la soledad y utilizará una máscara que se le suele decir coloquialmente de una persona dependiente, que depende de otros. ¿Qué palabras puede utilizar cuando esta persona habla o se comunica con otras personas? Pues puede utilizar palabras como nunca, abandono, ausencia, me han dejado tirado o me han dejado plantado e incluso puede utilizar el no soporto. Puede que algunas las suelas decir, otras puede que no, pero las tengo que decir por si resuena contigo. ¿Qué aspecto físico tiene una persona que presenta esta herida? Básicamente son personas que son muy delgadas, no tanto al extremo de la herida del rechazo, pero siguen siendo personas muy delgadas. Tienen las extremidades muy largas, incluso en algunos casos los brazos parecen tan largos que parecen que cuelgan en los laterales del torso superior. Presentan hombros muy como caídos e incluso la parte superior de la espalda encorvada hacia adelante. Bueno, yo ahora, porque es verdad que me estoy apoyando aquí, también doy la sensación, pero es alguna postura como así, como encorvado hacia adelante. Tienen muy poca definición muscular, poca masa muscular. Son personas que pueden tener alguna parte del cuerpo como flácida o caída. Incluso tienen unos ojos grandes, pero con la mirada triste o caída, es decir, inconscientemente los ojos son grandes para recibir o captar la atención de otros. Les suele gustar la ropa holgada, que les vaya un poquito más grande, y básicamente esas son las características de una persona que tiene la herida de abandono. Importante decir que podemos tener otra herida solapada a la de abandono. Por ejemplo, hay casos en los que hay una persona que tenga activa la herida de rechazo y la del abandono. Entonces puede ser que físicamente tenga el cuerpo del abandono o que físicamente tenga el cuerpo del rechazo. Por eso aconsejo que veáis todas las bitácoras de todas las heridas para que identifiquéis bien cuáles sí tenéis o cuáles no. O imaginaros que siempre habéis sido rellenitos desde bien pequeños. Entonces si tienes la herida del rechazo o el abandono, no la vas a notar porque físicamente tendrás el cuerpo de otro tipo de herida, que es más rellenita, ¿vale? Por eso aconsejo que veáis todas las heridas. Intentaré ser concisa para que las bitácoras no sean, los vídeos no sean muy largos, muy extensos, y así podéis verlos todos. ¿Qué actitudes o características tiene una persona que tiene esta herida? Para empezar, no se sienten amados. Son personas con baja autoestima. Necesitan del apoyo de su entorno, de las personas de su entorno. Les cuesta mucho a veces valerse por sí mismas por sentirse solos. ¿Cómo decir la palabra? Empatizan bien y fácilmente con los demás, o hasta incluso cuando están en grupo pueden hablar mucho de sí mismos y llevárselo todo a lo personal, pero siempre van a tender a encajar con otros para no sentirse o no quedarse solos.
Son personas que se desestabilizan emocionalmente con mucha facilidad, pueden tener unos días muy alegres y otros días muy tristes. Si son personas que en momentos de quedarse a solas consigo mismos sienten una tristeza bastante abrumadora o fuerte, pero no saben por qué la sienten. Pueden ser conscientes de sus emociones y sus sufrimientos, pueden tenerlos claros, pero los utilizan para captar la atención de otros. En el caso, por ejemplo, de trabajos, pueden incluso abandonar trabajos, metas, proyectos si no sienten que tienen el apoyo de otros. Incluso pueden dejar en segundo plano metas, objetivos que tengan, o incluso se pueden cohibir de decir lo que piensan para que las personas no le dejen solo. O sea, es un poco fuerte porque es decir, una persona que está enmascarando todo lo que puede sentir, incluso permitir, por ejemplo, en el caso de las parejas, permitir infidelidades, maltrato físico, psicológico, emocional, infidelidades también, y estas parejas típicas que lo dejan, vuelven, así cíclicamente. Eso es por miedo a la soledad. Prefieren estar, o les cuesta dejar mucho a las parejas por no quedarse solos. Incluso su gran temor a medida que envejece es la soledad, quedarse solos. Sienten como que no van a poder, ¿cómo decirlo? No van a poder sobrevivir estando a solas. Si están, por ejemplo, en algún ambiente en el cual haya alguna persona que se enfade o tenga un comportamiento agresivo, esa persona, por ejemplo, en el caso del rechazo, en vez de huir, esa persona se va a bloquear y va a revivir las emociones como de ese niño o esa niña asustada de la infancia. Suele llevarse todo mucho a su terreno, incluso son personas que se victimizan mucho, pero utiliza la victimización para, por ejemplo, en el caso de querer captar la atención de otros, pero al mismo tiempo, si hay cosas que no le estén funcionando en su vida y les vaya mal, lo achacan a la mala suerte. También son personas que a veces dramatizan mucho, incluso pueden dramatizar o exagerar enfermedades o malestares con tal de captar la atención de otros. Es un poco, por no sentir solo, quiero que me prestes atención o creo que estés atento a mí. Incluso pueden, ¿cómo decir la palabra?, hacerle un favor a alguien o acompañar a alguien, pero inconscientemente esperan que estén para él también, que le acompañen o que estén pendientes o que le cuiden a él también. Y tengo aquí como unas notas para no olvidarme de nada, pero yo creo que no me he dejado nada en este caso. Porque más que nada es porque como son muchas cosas, puedo olvidarme de alguna. Yo creo que... Bueno, sí, una importante es que ellos consideran que es, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo digo? Que una prueba de amor es que siempre estén de acuerdo con lo que esa persona, o sea, esa persona cree que el amor es que siempre estén de acuerdo con él, o con sus acciones o con sus decisiones. Si la persona no está de acuerdo o se opone a lo que él diga, ya se siente como que no le aman o no le quieren. Vale, sí, y la otra que me olvidaba, que es importante, pueden pedir consejos y opinión, incluso hacerse que no saben de algún tema en especial, con tal de obtener la atención de alguien. Y luego, incluso a esa opinión o ese consejo ni hacerle caso. Pero como quieren captar la atención, pues igual van a hacer como que no entienden algún tema, aunque sí lo entiendan. Y ya está. Básicamente esos son los comportamientos más importantes porque no me he querido dejar ninguno. A nivel de pareja, por ejemplo, que es algo muy fácil de identificar, no lo puedo comparar a la de rechazo porque es como, en el rechazo es del mismo sexo. En cambio, bueno, también depende de qué orientación tengas tú, ¿no? Pero a nivel de herida de abandono, una persona que tenga esta herida va a proyectar en su pareja todas las emociones que le hizo sentir ese progenitor. Por ejemplo, si tú eres chica, tu padre, al ser hombre, pues cuando tú tengas una pareja o todas las posibles parejas que vayas teniendo a lo largo de tu vida, vas a proyectar inconscientemente todas esas emociones que te hizo sentir de abandono tu padre, las proyectarás en la pareja. Entonces revivirás con esas parejas
todas esas emociones que te hizo sentir tu padre, la falta de apoyo, la falta de cariño, o que no tienen contigo esa demostración de cariño como tú deseabas o tú esperabas. Entonces eso es muy importante porque vamos a traer personas a nuestra vida, quien tenga esta herida activa, van a traer personas a su vida que le demuestren que tienes heridas sin resolver. Entonces vas a sentir las mismas emociones que sentiste desde la niñez, desde que se te activó esa herida. Bueno, activar no, desde que se te... sí, se te activó, porque se te programó cuando tenías entre 1 año y 3. Y luego cuando se desencadena, ahí es cuando empiezas a repetirlo y la herida emerge. Y cuando tú te vuelves adulto y comienzas a tener parejas, esas parejas, pasado en la fase de enamoramiento, van a tener actitudes que te revivan o te hagan revivir las emociones que tuviste cuando eras pequeño con tu padre o tu madre, dependiendo. Por eso es muy importante sanar estas heridas, porque si no, estaremos en pareja, pero siempre estaremos chocando porque inconscientemente estaremos reflejando todas esas emociones que sentimos con nuestra mamá o nuestro papá. Bien, ¿qué ocurre? Que una persona que tenga esta herida activa va a permitir comportamientos y actitudes de otras personas, da igual si son pareja, como si son familia, como si son amistades, que no sean sanas con tal de no quedarse solos. Incluso pueden llegar a dejar sus metas y objetivos en segundo plano, o lo que piensen y lo que quieran compartir, lo que quieran decir, su opinión, a guardársela con tal de no quedarse solos. Es decir, van a intentar a fuerzas encajar con personas y ambientes para no sentirse solos. Y es más, una muy importante, pueden llenar su tiempo libre con muchas actividades. Por ejemplo, termina el trabajo y luego tengo huecos libres o horas libres, pues la llenarán de actividades que le hagan mantenerse entretenido o entretenida para no sentirse solos. Incluso hoy en día se puede abusar de las redes sociales, pasarse horas al teléfono hablando o incluso mirar mucha televisión o muchos programas de televisión para sentirse acompañado y no sentirse solo, porque el estar solo le aterra. Es una persona que si puede, a toda costa va a evitar quedarse encerrado solo en casa pensando o estando solo, existiendo. ¿Por qué? Porque le da mucho miedo a la soledad, ¿vale? Creo que no me dejo nada importante en este caso. Espero que te haya sido útil esta bitácora. Sigue atento a las demás porque también es importante que las identifiquemos. Las puedes identificar porque puedes tener alguna, no quiere decir que vayas a cumplir con todo lo que yo he dicho. Puede que tengas algunas cualidades físicas y luego algunos comportamientos de esta herida y luego tengas algunos comportamientos o características físicas de otra también, ¿vale? Porque es importante decir, vamos a poner que una persona tiene la herida de rechazo y la de abandono simultáneamente, ¿vale? Que ahí significaría que tiene una herida con cada progenitor, ¿vale? Puede ser que tenga el cuerpo muy delgadito, como el de la herida de rechazo, pero luego tenga los ojos grandes. Y al mismo tiempo también puede ser que tenga los hombros encorvados. Y puede ser que también le guste usar la ropa holgada. Entonces aquí ya mezclamos características de ambas heridas. Por eso es importante que las veáis todas. De verdad que intentaré hacerlas breves para que las podáis ver enteras, ¿vale? No os canséis, no os aburráis, las veáis enteras y no los saltéis trozos porque explico cosas que os puede ayudar a identificar cuáles heridas sí están activas en ti y cuáles no. Deseo que te haya gustado, que te haya sido útil. Compártela por si puede haber alguien que le interese conocerse más a sí mismo también y sanar estas heridas. Y espero verte en la siguiente bitácora. Que tengáis bonito día.